Muy buenas tardes, mis hermanos. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y hoy que nos encontramos a la distancia, les mando un fuerte abrazo, les mando un saludo y también los animo a seguir firmes. Ciertamente se extraña la fraternidad, la comunión, se extraña el reunirnos, pero recordemos que la iglesia no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia es saber que pertenecemos al cuerpo de Cristo, es estar en Él, permanecer en Él y hacer la función que nos ha sido encomendada. Cada uno de nosotros podemos hacer iglesia en cualquier lugar donde estemos, porque entendemos que en todo Dios tiene un propósito. ¿Y sabe? El tener libre acceso a la palabra de Dios en donde quiera que nos encontremos es un privilegio y una bendición. Así que lo invito a que valoremos cada cosa que el Señor nos ha dado. La parte central de nuestra enseñanza anterior fueron unas confrontantes palabras de Jesús. Jesús nos dice, mira pues, es decir, ten cuidado de creer, de engañarte, de suponer que estás en luz cuando en realidad eres tinieblas. Estas palabras de Jesús las encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 35, cuando dijo, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Con estas palabras, Jesús estaba amonestando a los hombres perversos de aquella generación, a esa generación que demandaba señal, una señal especial. Es por eso que les reclama Jesús diciendo, ustedes están envanecidos en sus razonamientos, su necio corazón está entenebrecido, ustedes se encuentran en una total oscuridad y creen estar en la luz. Frases duramente pronunciadas y dirigidas a una generación que se consideraba a sí misma como buena, pero que era todo lo contrario. Por lo tanto, Jesús les dijo, ustedes son una generación mala, ustedes son una generación adúltera, pero no lo veamos de lejos. Las palabras de Jesús aplican a todos los hombres de todas las épocas, incluidos nosotros. Por analogía, con estas palabras y de la misma manera Jesús nos exhorta a que cada uno de nosotros revisemos nuestra vida, a que hagamos un cuidadoso examen personal, qué es lo que hay en nosotros, qué hacemos y por qué lo hacemos. ¿Verdaderamente tenemos la luz de Jesús o solamente somos una apariencia? El Señor nos exhorta a que tengamos cuidado, pues si la luz que creemos tener en realidad solamente son tinieblas, entonces nuestro interior estará oscuro. Y tal vez solo estamos viviendo una vida religiosa. Y vivir así es estar muy cerca del desfiladero. Mis hermanos, que Dios nos libre de tener un corazón entenebrecido, que simulando ver no veamos la luz verdadera. Y por lo tanto, no podamos ver en dónde estamos parados. Que no podamos reconocer realmente que Jesús es esa luz que vino al mundo. Y por otro lado, aquel que ve la luz es porque sabe, porque entiende que únicamente por la gracia y misericordia de Dios hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Esto de poder ver solo sucede si somos capaces de reconocernos como pecadores y de reconocer a Jesús como la luz de Dios, aquel que alumbra todo entendimiento y que además está en nosotros. Y si Él está en nosotros, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz y no tendremos parte alguna de tinieblas. Así nuestro interior sea luminoso como cuando la lámpara alumbra con todo su resplandor. A grandes rasgos, hasta aquí hemos visto este breve recordatorio de lo que estudiamos la semana anterior. Hoy veremos un tema que es un tema muy fuerte, pero antes de continuar, lo invito a que me acompañe a orar. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque cada día que pasa es un día menos para estar en tu presencia. Sabemos, Señor, que si aún estamos aquí es porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros y queremos aprovechar este tiempo, Señor, para aprender de tu palabra. Bendícenos, Señor, bendice esta enseñanza, que sea de edificación para todos nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, lo invito por favor a que busque Lucas, que es nuestro libro de estudio, en el capítulo 11, versículo 37. Vayamos a la palabra de Dios. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él.
y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Quiero que vea el panorama. Jesús acababa de hablar sobre la maldad del hombre que está sin la luz verdadera, es decir, de todo aquel que rechaza a Jesús. Jesús había emitido una fuerte declaración, les dijo: ustedes creen que están en la luz, pero en realidad están en tinieblas. De esta forma confrontó a los fariseos de ser unos falsos. Por lo tanto, es fácil imaginar que todos los presentes estaban molestos con Jesús, porque él había dicho estas palabras. Sin embargo, a pesar de la situación, uno de los fariseos le rogó que comiese con él. Y aquí empezamos a formular múltiples preguntas. ¿Por qué este hombre, este fariseo, lo invitó a comer? ¿Qué estaba planeando? ¿Acaso tenía una mala intención? ¿Realmente estaba interesado en la persona de Jesús? ¿Sus palabras lo habían confrontado? ¿O este fariseo simplemente quiso aprovechar la oportunidad para salir de la rutina y por lo tanto lo invitó a comer? Porque si analizamos, esta invitación es en realidad muy sorprendente dadas las circunstancias. Jesús les acababa de decir generación malvada, generación perversa. Y además, de acuerdo a los usos y costumbres de la época, el hecho de invitar a comer a alguien significaba amistad. Los fariseos, por lo general, solo comían con otros fariseos, pues no les gustaba relacionarse con quienes para ellos eran pecadores. Ellos decían que ceremonialmente se contaminaban. Tal vez este hombre decidió hacer de lado las reglas que tenía e invitó a Jesús por pura curiosidad, solamente para ver qué pasaba. Y en la segunda parte del verso 37, vemos que Jesús aceptó la invitación, entró en la casa de este hombre y fue directamente a la mesa. Y aquí nos volvemos a formular preguntas. Si literalmente Jesús acababa de tener una confrontación verbal con los judíos, con estos fariseos, ¿por qué Jesús aceptó la invitación? ¿Cuál es la razón por la que Jesús decidió entrar a la casa de este hombre? Esta situación en sí misma es bastante incómoda. El ambiente estaba tenso cuando Jesús entró a la casa y fue y se sentó a la mesa. Y antes de continuar con la historia, quiero hacer un breve comentario. Quiero que podamos ver todos un contexto más amplio de lo que hasta este momento había sido el ministerio de Jesús. Ponga mucha atención, por favor. Normalmente, cuando se habla de Jesús, cuando se describe el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, se habla de que Él daba enseñanzas profundas, de que Él realizaba actos bondadosos y que además hacía muchos milagros. Ciertamente Jesús hablaba del amor y de la paz, pero eso no es todo. Esto simplemente es una parte de lo que había hecho Jesús. Por así decirlo, este era el lado amable. Porque Jesús no solo predicó la verdad de manera misericordiosa, Jesús también habló fuerte, Jesús también confrontó y se fue sobre todos aquellos que retorcían y pervertían la verdad. Los condenó de tal forma que ellos no lo soportaban, ellos estaban molestos cuando Jesús hablaba. Podemos ver que ciertamente Jesús prometió el cielo, la vida eterna a todos aquellos que le recibieran, pero así como prometió el cielo, también prometió el infierno eterno a todos aquellos que lo rechazaran. Por lo tanto, a manera de expresión, este era el lado no amable de Jesús. A la gente no le agradaba. Y esto fue muy notorio sobre todo en el último año de su ministerio. Año en el cual Jesús constantemente advertía sobre el juicio. Lo hizo de manera intensa y exhortó a todos los hombres de la época para que se arrepintieran. Jesús les estaba enseñando para que ellos pudieran ver. Sin embargo, era común que Jesús terminara en conflicto con los religiosos, porque Él era la verdad encarnada, y por lo tanto no podía dejar de confrontar el pecado y el error. Mis hermanos, eso es algo que aún continúa pasando. Mucha gente no puede ver a Jesús desde una perspectiva correcta, porque no les gusta el lado de la confrontación, no les gusta el lado de la condena, del arrepentimiento, no les gusta oír del juicio y de la perdición eterna. Entonces,
Si Jesús estaba en conflicto con los partidarios de los fariseos, con toda esa gente religiosa, ¿por qué aceptó la invitación? Vamos a tratar de encontrar la respuesta. Regresemos a la historia. Estamos en el momento donde Jesús entró en la casa de este fariseo y directamente se fue a sentar a la mesa, a la posición acostumbrada para comer y para sostener una larga charla. Versículo 38 de Lucas 11. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Miren, este hombre se sintió ofendido porque Jesús no se lavó las manos. Pero el problema, su molestia, no tenía nada que ver con la higiene personal. En cuanto a la salud, para este hombre, si físicamente las manos de Jesús estaban sucias, ese era problema de Jesús. La molestia radicó en el hecho de que Jesús no realizó un laborioso y complicado ritual que tenían los fariseos. Este era un largo ritual de lavarse las manos, con lo cual simbolizaban que quedaban ceremonialmente limpios. Según ellos, el correcto lavado de manos indicaba santidad y un deseo de ser limpios de toda la contaminación del mundo. Pero Jesús deliberadamente, con toda la intención, decidió incumplir con este ritual. Y además estuvo dispuesto, mire lo que le estoy diciendo, estuvo dispuesto a ofender a este hombre, a violentar sus reglas vanas con el objetivo de confrontarlo con su pobreza y su bancarrota espiritual. El fariseo no dijo nada, estaba callado, pero Jesús sabía perfectamente lo que estaba pensando su anfitrión. Y aquí vamos a las palabras de Jesús. Acompáñeme, si es tan amable, a Lucas capítulo 11, versículo 39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Observe bien las palabras de Jesús. Jesús estaba en una comida y utilizó como ejemplo lo que tenía enfrente, los utensilios comunes. Cualquier buen anfitrión se preocupa que los platos y los vasos estén perfectamente limpios por fuera, pero sobre todo que estén perfectamente limpios por dentro, porque eso es lo más importante. Es ilógico comer en un plato o en un vaso sucio, porque ¿de qué servirá que por fuera esté perfectamente limpio si por dentro está en condiciones antihigiénicas? Con esto en mente, Jesús les hace una comparación, una alegoría, y lo pone en un plano espiritual y les dice: ustedes son así, se preocupan mucho por la aparente devoción externa, por los rituales, por la ceremonia y por la tradición. Tratan de mantenerse perfectamente limpio delante de las apariencias. Pero ustedes, fariseos, están llenos de rapacidad y de maldad. ¿Qué palabras de Jesús? A veces la traducción no alcanza a transmitirnos el verdadero significado ni la intensidad de las cosas que el Señor decía. Mire, la palabra rapacidad significa saqueo, botín, robo, algo quitado o arrebatado por la fuerza. Este término describe una corrupción interna de los fariseos y, ¿sabe?, también era usado cuando había una violación. Y la palabra maldad básicamente significa depravación, perversión. Estos hombres que se autodenominaban seguidores de Dios solo vivían una religión externa, pero todo era una farsa. Pues mientras se limpiaban externamente, en su interior acariciaban el pecado. A ellos no les interesaba en lo absoluto la condición de su corazón. Hombres espiritualmente muertos que amaban a las tinieblas porque sus obras eran malas. Y ellos interiormente disfrutaban del orgullo, de ese orgullo religioso que les daba poder, disfrutaban de la lujuria y del engaño. Pero Jesús no se quedó ahí, fue aún más lejos. Mire lo que dice, versículo 40 de Lucas 11. Necios, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Quiero que imagine cómo se sentían de ofendidos los fariseos. Ellos estaban siendo fuertemente agredidos por las palabras de Jesús, porque les estaba diciendo: ustedes son ignorantes, sin sentido común,
Son unos simples que no son capaces de pensar de una manera profunda. Hombres insensatos que no se dan cuenta que quien los hizo ciertamente ve su exterior, pero también ve su interior. ¿O creen que Dios se preocupa solo por ver lo externo? De ninguna manera. Para Dios, la parte importante es el hombre interior, porque Dios quiere un corazón contrito y humillado. Versículo 41. Jesús les dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Conociendo lo mezquino y miserables que eran, Jesús los exhortó a que verdaderamente dieran de lo que tenían, que compartieran con los necesitados. Y si lo hacían, esto sería una señal de que estaban dispuestos a obedecer. Pero ¿sabe cuándo lo harían? Nunca. Y es que ellos de manera total, de manera absoluta, estaban faltos de caridad. Para estos religiosos, el sentido real de compartir o de dar no existía, ni siquiera lo conocían. Porque en su corazón estaba la idea que mientras ellos cumplieran con todos los detalles rituales de su tiempo, sabían o sentían que eran buenos, que estaban bien delante de Dios. Es por eso que Jesús les dice, ay. Y estas palabras, ay, no indican algún dolor físico, sino más bien es una declaración de juicio. Versículo 42, lea conmigo. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Mire, ciertamente el diezmar era parte de las ordenanzas que tenían, y ellos lo hacían con una rigurosa precisión. Ellos exageraban hasta en las cosas tan triviales como la menta. Yo me los imagino contando las hojas de esa planta, pero en su afán, en su intento de ser tan justos, según ellos, se perdieron en el universo de las cosas no importantes, se perdieron en todo lo secundario, literalmente olvidándose de los mandamientos, de aquellos que el Señor había dado, que decían que debías de amar a Dios y amar al prójimo. Así Jesús continuó diciendo, versículo 43, ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Este ay dicho por Jesús es revelador y da a conocer el motivo por el cual los fariseos hacían las cosas. La razón por la que ellos se mantenían ceremonialmente limpios, según ellos, la razón por la cual ellos guardaban las apariencias, era porque amaban ser vistos en las primeras sillas. Ellos querían ser considerados como especiales. Esto era parte de su forma de ser. Era algo que los identificaba. Los fariseos tenían un deseo de una posición social. Ellos anhelaban ser bien vistos por todos. Además, amaban creer que ellos eran ejemplo y sentían que esto les daba autoridad. Con esto en mente, al creerse autoridad, se daban el lujo de desdeñar a los demás. Y la exhibición de su aparente piedad solo era un medio de alimentar su propia vanidad. Se veían a sí mismos como el centro de todo, pero en realidad solamente eran hombres ególatras, incapaces de ofrecerle la gloria a Dios. Por eso es que Jesús nuevamente les dice, ay, versículo 44, ay de vosotros, y mira la palabra, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Nuevamente, Jesús les emite unas duras palabras. ¿Es que acaso Jesús aceptó la invitación de este fariseo para irse sobre ellos? ¿Acaso Jesús aprovechó la oportunidad con la intención de agredirlos verbalmente? ¿Acaso Jesús solo entró a esa casa para ofenderlos? Mire lo que les dice. Ustedes son unos hipócritas, son unos orgullosos, son unos falsos. Pero en la frase, Jesús también agrega que lo mismo hacían los escribas. Y además les está recriminando que no solo serán juzgados por su hipocresía, sino que también serán juzgados porque son una mala influencia para otras personas. ¿Dónde está esto? Mire, vamos a tratar de entender las palabras de Jesús cuando dice
que son como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Le pido por favor que me acompañe al Antiguo Testamento, a Números, capítulo 19, versículo 11. Veamos qué dice. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. De ahí nos brincamos al verso 16. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, ahí está el sepulcro, 7 días será inmundo. Por lo tanto, para un judío en general, pisar una tumba equivalía a contaminarse. Así pues, las tumbas sin marca constituían para ellos una amenaza. Por lo tanto, algo que se hacía a menudo era blanquear los sepulcros para identificarlos, para saber dónde estaba la tumba. Con esto Jesús les estaba diciendo, tengan cuidado de su apariencia externa, pues a la verdad ustedes parecen santos, pero en realidad son sepulcros. Sepulcros que no se ven. Ustedes mienten y engañan. Pobres de los hombres que andan con ustedes o que se acercan a ustedes, pues no están conscientes de que también están siendo contaminados. Espero la idea se haya dado a entender. Con esto Jesús estaba diciendo que los fariseos eran culpables de llevar al pueblo por un mal camino y que este era un falso liderazgo que forzaba a que los demás obedecieran, porque de manera exigente ponían carga en las personas. Como lo hemos visto hasta el momento, podemos pensar que Jesús aceptó la invitación con la intención de ofender a los religiosos de la época. Eso parece. Parece que Jesús está buscando pelea. Parece que sus palabras son muy controversiales. Incluso con lo que dice se podrían formar bandos a favor o en contra. Así es, estas palabras parecen ser muy polémicas, pero en realidad no eran así. Estas palabras de Jesús tenían otro objetivo. Jesús no se limitó en sus palabras y obviamente cuando se habla con la verdad, cuando se dicen las cosas de manera clara, muchos serán los que se sientan ofendidos. Sobre todo, será molesto para aquellos que se consideran más que los demás, para aquellos que creen tener un estatus espiritual especial, para aquellos que muchas veces son los líderes religiosos y que no les gusta que les digan nada ni que sean corregidos. Aquellos que creen que siempre están bien por el simple hecho de ser maestros, diáconos, pastores o predicadores. Esto será molesto para aquellos que actúan como si delante de Dios existieran rangos. Pero ¿sabe? Estas palabras de Jesús van más allá, mucho más allá de todo lo que acabo de mencionar, pues nos alcanza a todos los creyentes. Nos alcanza a todos los cristianos que en muchas ocasiones actuamos con falsa humildad y en nuestra hipocresía hemos lavado el plato por fuera y lo hemos dejado sucio por dentro. Y como se dice coloquialmente, al que le quede el saco, que se lo ponga. Y creo que en cierta forma, en algún momento, a todos nos ha quedado perfectamente a la medida. Regresando a la historia, podemos ver que los doctores de la ley, los escribas, esos hombres expertos en la interpretación y aplicación de los lineamientos rabínicos, no fueron la excepción. Ellos se creían buenos, pero se sintieron agredidos. Versículo 45 de Lucas 11. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. ¿Ya vio? Se pusieron el saco. Se pusieron el saco porque sabían y entendían que lo que Jesús decía era la verdad. Pero a nadie, absolutamente a nadie nos gusta que nos digan las verdades. Mucho menos si actuamos con hipocresía. Y cualquier cosa que diga alguien más, aunque tenga razón, se tomará como una agresión. Este hombre se sintió aludido. Sabía que actuaba igual que los fariseos. En su interior, reconocía que las palabras de Jesús lo habían confrontado, pero buscó una justificación. Intentó que Jesús le diera una disculpa e hiciera una distinción. Quería que Jesús dijera, ustedes son diferentes a los fariseos. Tal vez esperaba que Jesús les dijera,
ustedes los escribas han hecho algo especial, ustedes no son así. Pero Jesús no lo hizo, por el contrario, enfatizó lo mal que estaba este hombre. Y no solo se quedó con lo que ya les había dicho a los fariseos, sino que añadió más. Versículo 46. Jesús le dijo a este escriba: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Estos hombres, estos religiosos, establecieron requerimientos legalistas que eran imposibles de llevar, totalmente intolerables para el pueblo, pero ellos siempre encontraban vías o lagunas en sus leyes para evitar sus mismas regulaciones. Es algo así como el fuero político. Al que entiende, entienda. Poner cargas sobre las personas es tanto cruel como hipócrita. Y las religiones siempre van a poner una carga. Las religiones siempre inventarán lineamientos para que las personas se mantengan bajo su influencia. Las religiones siempre buscarán la forma de controlar a las personas. Y este es un marcado contraste. ¿Qué diferencia todo esto que estamos viendo, todas estas cargas impuestas a los hombres, a la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué diferencia, mis hermanos? ¿Qué diferencia estos intérpretes de la ley, que eran hombres ciegos, guías de ciegos, que engañaban y se engañaban? Con estas palabras de Jesús puedo imaginar a este hombre que intentó que Jesús lo justificara por sus obras, ahora más molesto. Pero Jesús no se detuvo y continuó diciendo, versículo 47 de Lucas 11, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Mire, por sus tradiciones, por aparentar espiritualidad, estos hombres rendían homenaje, aparentaban veneración sobre las tumbas de los profetas que habían muerto en manos de sus antepasados. Pero quiero que observe lo irónico. Estos profetas habían sido asesinados por el hecho de haber hablado sobre la venida del Mesías. Y Jesús les dice, ustedes son pura apariencia, pero son iguales de asesinos que sus antepasados. Versículo 48. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Es decir, ustedes son iguales. Por eso la sabiduría de Dios, versículo 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación, de la que estaba con Jesús, la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¿Se da cuenta de lo que estaba diciendo Jesús? Es impactante. Esta nueva generación era peor que las anteriores. Esta declaración hace que Jesús les esté mostrando sus errores y les dice que eran peores que las generaciones pasadas, aquellas que persiguieron y mataron a los profetas a lo largo de la historia. Pero la pregunta es, ¿por qué eran peores? El problema radicaba en que esta generación no tenía enfrente a un profeta. Esta generación tenía enfrente al mismo Mesías. Jesús mismo se los había dicho, el Salvador del mundo estaba frente a ellos. Jesús estaba confrontándoles por sus pecados, por sus errores, y aún así, sabiendo en que Jesús tenía razón, su orgullo era tal que lo rechazaron, de tal manera que ansiaban matarlo. Y por el anhelo de su corazón, ya eran en sí mismos asesinos. Versículo 52 de Lucas 11. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Jesús finalmente hizo una declaración más.
Una declaración más al ver que el corazón de estos hombres seguía endurecido. Y les dice, ustedes creen que saben sobre la ley, creen que conocen la escritura, pero en realidad solamente la distorsionan. Solamente tuercen las verdades que están ahí escritas. Están cerrados a estas verdades. Por su arrogancia moral, por sus preceptos, están pecando. Estos hombres, sabiendo que Jesús tenía razón, se negaron a entender, se negaron a creer y no hicieron caso de las advertencias de Jesús. Y mire lo que dijeron, versículo 53 de Lucas 11. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas. Mire, lo empezaron a presionar, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. En vez de arrepentirse, de pedir perdón, de suplicar por sus pecados, en vez de hacer de lado toda la religión y la apariencia que cargaban, fingiendo ser morales, en realidad se volvieron más agresivos contra Jesús. Ellos intentaron forzarlo para que alguna palabra fuera maldicha y de esta forma tener una razón por la cual acusar. ¡Qué historia! Pero vamos hacia el final. Nuestra historia comenzó con una invitación, con la invitación de un fariseo para que Jesús entrara a su casa a comer, para que pudieran compartir los alimentos. Pero, ¿por qué este hombre invitó a Jesús? Mire, la razón real no la sabremos. Pero sí podemos contestar la pregunta que hicimos sobre cuál fue la razón por la que Jesús decidió entrar en la casa de este hombre. Para esa sí tenemos respuesta. Y mire, la respuesta es la siguiente. Jesús entró en ese lugar por amor y misericordia. No se sorprenda. Tal vez muchos ven este pasaje como una agresión por parte de Jesús hacia los escribas y fariseos, pero no es así. En realidad, a pesar del ennegrecido corazón de estos hombres, el amor de Dios se hizo presente. Porque aunque parece un duro reproche, en realidad es un acto de misericordia. El objetivo de Jesús al entrar en esa casa era advertirles sobre cuál era su estado espiritual, sobre cuál era la situación de cada uno de los presentes. Por amor, aunque de manera tajante y sin adornos, les mostró su falsedad, su hipocresía, sus pecados. Y es ahí, solamente ahí en esa cruda situación, donde cada hombre y mujer sobre la tierra debe de tomar una decisión, cuando eres confrontado. Sé que todas estas palabras de nuestro Señor Jesús nos han puesto a pensar. Y quiero concluir con una breve reflexión. Lo invito a que pongamos esta historia en un contexto personal. A manera de analogía, usted y yo estamos en la misma posición del fariseo. Si recordamos la historia que acabamos de ver, usted y yo como creyentes, como cristianos, decimos que hemos invitado a Jesús a nuestro corazón y que Él ha entrado y se ha sentado a la mesa. Y por nuestro bien, espero que eso sea verdad. La pregunta es, ¿qué hemos hecho cuando el Señor, por medio de las circunstancias, por medio de algún hermano o por medio de la palabra, nos ha confrontado con nuestra dureza de corazón y con nuestra hipocresía? ¿Qué hacemos cuando de manera aparentemente dura nos ha mostrado que estamos limpios por fuera, pero que tenemos mucha suciedad en el interior? ¿Cómo reaccionamos cuando Jesús nos confronta y nos dice que tenemos orgullo y que somos vanagloriosos? ¿Hacemos lo mismo que los fariseos y los escribas? ¿Nos molestamos? ¿Nos ofendemos? ¿Y preferimos de manera continua ignorar las advertencias que el Señor nos da? ¿O realmente, en las palabras de Jesús, aunque nos duela, podemos ver el amor, la misericordia, el cuidado y el consuelo que tiene hacia nosotros? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo recibimos? Porque recuerde que la palabra es para nosotros. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que con esta reflexión los animo a que meditemos
a que analicemos. Pues si doblamos nuestra cerviz, si somos humildes y recibimos la corrección que viene de parte de Dios, no importará que la palabra sea dura. Quiero decirle que en ese momento seremos bienaventurados y veremos cómo, con amor eterno, el Señor nos ha amado. Amén. Acompáñeme a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, dura es esta palabra, pero así como es dura, Señor, hemos sabido que tú la has hecho para nosotros con amor, para que podamos entender, Señor, que si somos confrontados es porque algo estamos haciendo mal. Queremos recibirla, Señor, y queremos obedecer tus preceptos, tus mandamientos, porque sabemos que tú nos has amado desde el principio de los tiempos, Señor. Te damos muchas gracias por ese amor y esa misericordia que tú has tenido para con nosotros, Señor. No merecíamos nada y sin embargo, tú nos has dado una oportunidad de vida eterna. Gracias te damos, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.